Hola a todos, bienvenidos al programa de José Aliaga Show. Yo soy su host, José Aliaga, y hoy día tengo un invitado especial, y es todo un honor y un privilegio. Se trata de un candidato presidencial en Perú, con una gran trayectoria. Su nombre es Pedro Agustín Guevara Bayón. ¿Quién es? Le voy a contar un poco de Pedro. ¿De quién es Pedro? Pedro es empresario, consultor internacional, diplomático, docente universitario, arquitecto, urbanista, músico, compositor y compositor peruano con más de 36 años de experiencia internacional, habiendo vivido y trabajado 20 años fuera del Perú, en Europa, Norteamérica, Asia, América Latina y el Caribe. Entre muchos, cuenta con estudios de maestría de Administración Pública en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, importante, maestría en Economía en las universidades de Londres, Economía en la London School of Economy and Political Science, Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Ricardo Palma. Ha sido docente de varias universidades de Estados Unidos y en el Perú. En Harvard enseñó cursos avanzados de economía, finanzas públicas y liderazgo. Es todo un honor y un privilegio presentarles a mi gran amigo Pedro Guevara. ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto estar contigo, José. Recuerdo tú cuando niño ibas al Movimiento de Libertad de 10, 11, 12 años y ahora el mundo nos ha vuelto a juntar en la política, tú desde Estados Unidos y yo desde Perú. Así es, Pedro, todo un honor y muchas gracias por aceptar la invitación. Realmente muy feliz de tenerte acá en mi programa y quiero presentarte a toda mi audiencia, a todo mi público que siempre me sigue y sobre todo los peruanos. Nosotros siempre sentimos que esperamos este gran cambio, que algún día venga un cambio positivo, porque cambios hay, pero queremos un cambio positivo de verdad, sobre todo en la economía y la seguridad ciudadana. Y quería que nos cuentes un poco de tu plataforma, cómo ves actualmente al Perú. Bueno, el Perú, lamentablemente, a pesar de hemos tenido 6 presidentes en los últimos 7 años. Políticamente el panorama no es muy alentador. Pero a pesar de ese entorno muy inestable en términos de política, en términos de qué puede venir en las próximas elecciones, el Perú todavía no se ha dado por vencido gracias al enorme esfuerzo y la energía de los emprendedores, los empresarios, micro, pequeño, grandes, que son los que realmente sacan adelante al país. Y en el 2026 esperamos que se vengan nuevas elecciones y los peruanos pensemos mejor antes de emitir nuestro voto. Y yo estoy como precandidato del partido Perú Moderno, un partido de centro que tiene como fundamento a la libertad política, a la libertad económica, a la persona como centro de la política pública y que representa al emprendedor peruano. El Perú es quizás, según las últimas encuestas, el país más emprendedor del mundo. Es decir, al peruano le nace salir adelante a hacer empresa sin esperar que sea el Estado o el papá gobierno, como decimos acá, el que le dé las cosas. Y esa enorme energía de los peruanos hay que liberarla. Y hay que liberarla justamente de este Estado pesado, ineficiente, ausente, que lamentablemente es la causa de muchos de los problemas que para mí son los síntomas. La inseguridad agobiante, la corrupción que es su cómplice y el aparato productivo que está estancado porque no existe esta estabilidad política, jurídica que nos permita sacar adelante a nuestra patria. Correcto. Uno de los problemas que desde acá como inmigrante escucho a muchos latinoamericanos es el problema de lo que pasa en Latinoamérica. Por ejemplo, eligen malos líderes, ¿no? Como por ejemplo en Venezuela tenemos una crisis muy grande, eligieron a Chávez, se quedó ahí Maduro. En el Perú se eligió en el bicentenario, ¿no? A alguien como Pedro Castillo, que no estaba preparado para administrar un país tan rico como el Perú. Ahora, como tú sabes, ahora está Dina Boluarte, que tiene muchas deficiencias a las riquezas que tiene el Perú y todo. ¿Cómo ves de aquí para adelante en esta elección? Tú ahorita estás apareciendo en las encuestas, que eso es algo muy positivo y te felicito por eso. Has venido trabajando mucho, porque cualquiera nomás en el Perú no aparece en las encuestas. Ahora,
Hay 50 partidos, cerca de 45 a 50 partidos, ya aparecen en las encuestas. ¿Cómo ves de aquí, cómo ves de aquí a las elecciones del 2026? ¿Qué va a ser Perú moderno? ¿Cómo están ahorita trabajando? Cuéntanos un poco de cómo van trabajando, ya que hay 50 partidos. Nunca he escuchado algo así en realidad. Bueno, el Perú es un país muy especial y efectivamente entre 50 partidos va a ser difícil para el elector escoger una alternativa que marque la diferencia. Hay 5 aspectos esenciales detrás de Perú moderno. En primer lugar, buscamos gente honesta. En segundo lugar, gente que ame al Perú, que esté dispuesta a entrar a la política. Como decía Juan Pablo II, vencer, el Papa Juan Pablo II, vencer al mal en abundancia de bien. Tercero, personas que compartan nuestras ideas fundamentadas en la persona humana. Buscamos que cada ser humano, cada persona, sea el protagonista de su propio destino y no que el Estado nos imponga las condiciones bajo las cuales vamos a desarrollar nuestro proyecto de vida. En cuarto lugar, personas preparadas que tengan el conocimiento, la experiencia de qué hacer en el Perú. Y finalmente, gente leal. No queremos políticos reciclados que cambian de partido como quien cambia de ropa interior. En esta perspectiva nosotros tenemos un partido nuevo, con ideas nuevas, con ideas que realmente van a ir a la causa de los grandes problemas que sufre nuestra patria. Y vamos a ofrecer, y estamos ofreciendo, propuestas para el corto, mediano y largo plazo, en las que nosotros vamos a decirle al elector qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué equipos, con qué cronograma, con qué políticas, con qué acciones concretas, con qué incluso limitaciones para el corto o mediano plazo, pero también con indicadores de impacto y gestión. Y ese equipo de personas preparadas, honestas, está al servicio del país con un plan que tiene una visión de constituir al Perú en el tigre sudamericano. ¿Y por qué decimos el tigre sudamericano? Bueno, algunos bromean porque el fundador del partido es un exitoso empresario industrial, el ingeniero Wilson Aragón, que es el rey de las frazadas tigre. Pero no es solamente por eso, sino porque la referencia está en los llamados tigres asiáticos, es decir, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, esos 4 países que hace 60 años eran países pobres, atrasados, e incluso más pobres que el Perú en términos de ingreso per cápita. Y hoy son países que son potencias económicas, son países que han superado todos esos problemas que lamentablemente ahora le aquejan al Perú. Y por eso queremos convertirnos en el tigre sudamericano, porque el Perú es un país muy rico en recursos naturales, en recursos mineros, en recursos para la agroexportación, con unos paisajes y una riqueza bioclimática increíble, pero sobre todo porque tiene un capital humano que no se deja vencer ante la adversidad. Y ese es el gran espíritu de los emprendedores del Partido Perú Moderno. Entiendo. Pedro, quería preguntarte algo. Mira, la vez pasada tuve a alguien que entrevisté, a un politólogo, y me dijo que con la cantidad de partidos puede ser que los dos partidos que pasen a segunda vuelta, porque al parecer no va a haber un ganador en primera vuelta, como tú sabes, para ganar en primera vuelta tienes que sacar 50,01, más de un 50%, y al haber 50 partidos va a estar fraccionado. Entonces, al parecer, los dos partidos que pasen a la segunda vuelta pueden pasar con un porcentaje menor del de 10, porque la vez pasada habían cerca de 20 y tantos partidos, no 50, y pasaron con cerca de 11 a 10%. Entonces, a lo que voy con ¿esto va a ayudar a la democracia peruana o esto tú crees que entorpece? Si la vez elección pasada, que era el bicentenario, teníamos cerca de 30, ahora tenemos 50. ¿Esto es algo positivo o negativo? ¿Cómo lo ves? Definitivamente es un síntoma más de cómo los partidos se han ido desprestigiando, se han convertido en lo que llamamos partidos combi. Combi son estos buses informales que circulan por la ciudad. Y lamentablemente estos partidos no tienen estructura, no tienen ideología, no tienen propuestas, no tienen cuadros. Y ese es un síntoma de la degradación del sistema político peruano. Definitivamente va a haber que pensar en una alianza de partidos que compartan las mismas ideas y las propuestas, porque no se puede tampoco uno unir, como decimos criollamente, sapos y culebras. Tenemos que unirnos personas que compartamos una visión común del país. Y en ese propósito estamos, por ejemplo, en el Partido Perú Moderno, porque hemos empezado
por construir una visión de país para alrededor de esa visión articular las políticas públicas a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Definitivamente hay que buscar la unión de quienes creen en las fuerzas de la libertad y la democracia y más bien contrapesar a quienes lamentablemente pretenden imponer las ideas retrógradas que han traído la miseria, la destrucción, como en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y otras democracias que antes fueron democracias al menos, no perfectas, pero democracias al fin y al cabo. Así es. Estuve en el Perú cerca de un mes, hace un mes atrás, y recuerdo que había gente que me decía, Perú moderno es un partido de empresarios, de gente que sabe administrar, y obviamente cuando estás en el sector privado, tienen que haber ganancias, no pérdidas, y sabes administrar el personal y todo, que es importante. Pero los críticos decían que necesitaban la experiencia política. ¿Crees tú que este es un factor que corre en negativo para Perú moderno no tener políticos dentro del partido? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Excelente pregunta. Bueno, nosotros somos el partido de los emprendedores porque la base social del partido son quienes crean la riqueza. Y para nosotros queda claro que el Estado no es el que crea la riqueza. El que crea la riqueza es el sector privado. Ahora bien, esa base social que son los micro, pequeños, medianos empresarios, sobre todo, y también los grandes, por supuesto, son el propósito central de combatir, son la base social que nos va a permitir representarlos en el gobierno y en el parlamento. Pero concuerdo contigo en el sentido de que se necesitan políticos y sobre todo gente preparada. Y por eso yo puedo presumir, y valga haciendo la salvedad, yo estudié en la escuela de gobierno de Harvard, no me fui al Harvard Business School, obviamente tengo estudios y cursos diplomados en administración, pero mi propósito fue justamente velar por el bien común. Y necesitamos políticos, porque en el Perú lamentablemente la política está muy degradada, muy ligada a la corrupción. Y para cambiar un país necesitamos políticos, quieras o no. Es como para hablar de una reforma educativa, necesitamos maestros, una reforma militar, bueno, necesitamos militares. Y para hacer una reforma política, obviamente necesitamos políticos, políticos que tengan los 5 requisitos que yo mencioné, que sean gente honesta, gente que ame al Perú, gente que comparta unas ideas, gente que sea preparada y gente también que sea leal al ideario del partido. Con esos requisitos es que entramos con una vocación política de cambiar a nuestra patria. Como presidente electo, cuando seas presidente, ¿qué sería lo primero que harías? Muy buena pregunta. En primer lugar, la, la, la inseguridad. La inseguridad la volteamos en 2 patadas. En primer lugar, con decisión política, con un plan estratégico, con los recursos, con el concurso de la tecnología, con una reforma profunda de la policía, haciendo lo que se ha hecho en otros países exitosamente, es decir, para empezar con la decisión política. No sabemos nada acerca de un plan que fije los objetivos, los resultados. Por darte una idea, nosotros necesitamos, entre otras cosas, establecer las estaciones de flagrancia. ¿Por qué? Porque a los delincuentes necesitamos ubicarlos, capturarlos. Y lamentablemente cuando son capturados, estos salen sin que nada haya pasado. Es decir, inclusive cuando se los encuentra flagrantes, en delito flagrante. Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, propuestas concretas, las unidades de flagrancia. Esto permitiría que en unas estaciones esté la policía, el fiscal, el juez, esté incluso el abogado de oficio, el especialista en criminalística y el especialista en establecimientos penales. De esta forma, nosotros reduciríamos sustancialmente la tramitología y reduciríamos los procesos de 24 meses a 72 meses. Necesitamos utilizar la inteligencia para que esa fuerza policial que derrocó, que pudo derrocar al terrorismo gracias a la infiltración, al uso del servicio de inteligencia, la policía de investigaciones que antes existía, podamos nosotros neutralizar con
el concurso de justamente la inteligencia a estas fuerzas extorsionadoras, estas fuerzas delincuenciales. Pero también tenemos que recurrir a la tecnología. Por ejemplo, entre nuestro equipo de asesores tenemos a expertos en el uso de la transformación digital, por ejemplo, con los drones. Hay mecanismos en los cuales a través de la inteligencia artificial y los drones nosotros podemos ubicar inclusive a las personas que están siendo extorsionadas, que están siendo asaltadas. Todo este sistema puede recurrir justamente a la inteligencia artificial, a los drones, al big data, a la analítica, para no solamente evitar el delito, sino inclusive prevenirlo. Todo esto viene básicamente de la decisión política. Y acá hay un problema que es el de la corrupción, que está íntimamente ligado al tema de la inseguridad. Y estos dos temas se tienen que resolver con un plan integral multidisciplinario que enfoque el problema de raíz para permitir que el Perú pueda despegar. En segundo lugar, hay que activar los motores de la economía. No basta ya tener simplemente estabilidad jurídica, estabilidad de seguridad. Necesitamos inmediatamente activar los motores de la economía para que la minería, la agroexportación, la industria, el turismo puedan de la noche a la mañana poner en marcha programas, por ejemplo, masivos también para la construcción de viviendas, para la habilitación de escuelas, para la titulación. La titulación es una de las herramientas fundamentales para combatir la pobreza, porque cuando un ciudadano tiene su título de propiedad, nadie se lo va a quitar. Es más, el título de propiedad le permite acceder a créditos, le permite que su terreno, sea en el ámbito rural o en el ámbito urbano, se vaya incluso al mercado de capitales o al mercado de los bienes inmuebles, porque cuando uno construye, esa construcción, por ejemplo, en lo que llamamos estos pueblos jóvenes o asentamientos humanos, el poblador construye su primer, segundo, tercer, cuarto piso, eso ya es inclusive la garantía para su jubilación. Entonces, estos programas van a ponerse en los primeros 100 días. Nosotros inmediatamente vamos a emprender un programa para la distritalización, para que el Estado llegue a esos centros poblados donde el Estado está completamente ausente. Vamos a ser la voz de aquellos que no tienen voz, aquellos centros poblados que lamentablemente no tienen presencia del Estado, no tienen agua, desagüe, electrificación. Y estas obras, al ponerse en marcha, inmediatamente van a dinamizar la economía para generar trabajo. Y esto de forma paralela a la reactivación que se generaría a través de la actividad del sector privado. Claro, antes que se me acabe el tiempo, lo que quería preguntarte era, eh, una de las cosas que pude notar también es que en una administración anterior, creo que fue Humala o no recuerdo bien, se vendieron muchas cárceles al sector privado, donde hicieron malls y todo eso. Creo que hay una escasez también de cárceles, porque si bien es ¿No? cierto, se va a detener a muchos delincuentes, que eso es positivo. Hay delincuentes extranjeros también que han llegado, no todos los extranjeros que llegaron son malos, pero algunos son criminales. Sobre estos tipos, ¿dónde los puedes meter? He escuchado jueces que dicen que a veces es muy difícil ya meter más gente a la cárcel porque la gente está que revienta, no hay dónde poner, no hay baños, no hay presupuesto para las medicinas, no hay presupuesto para el rancho, es decir, desayuno, almuerzo y comida. Hay presos que tienen diabetes, SIDA y entre otras enfermedades que cuando vino el COVID fue peor. A lo que voy es, dentro de tu plan, ¿tú crees que necesitamos armar o crear nuevas cárceles con una infraestructura moderna, que esto es lo que tiene Estados Unidos? Porque las cárceles son, si mal no recuerdo, son muy antiguas, con Por quizás su, que le permiten al ladrón poder andar con el celular y comunicar, y dice que las cárceles peruanas se han convertido en una universidad del crimen, donde el delincuente que entra, en lugar de mejorar, redactarse, se vuelve peor y aprende es más cierto. antimanos y comienza una escuela de delincuencia criminal de otro nivel. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Porque sí, es cierto, mano dura, estoy de acuerdo contigo, se tiene que hacer, lo tienen que hacer en el Perú. Pero la infraestructura, quisiera tocar ese tema. ¿Se puede? ¿Está dentro del plan de Perú moderno? Por supuesto, el programa carcelario. Mira, en el Perú tenemos alrededor de 95.000 personas presas.
La tercera parte de ellos no tienen ni siquiera sentencia. O sea, imagínate personas que no se ha demostrado que han cometido un delito, están presas. Eso, para empezar, permitiría que una vez que los procesos se agilicen, justamente se reduzca el número de presidiarios. En segundo lugar, el presidiario tiene que dignificarse a través del trabajo. El trabajo es la forma más efectiva de dignificar a la persona. Hoy en día, como tú bien has dicho, se planean los crímenes incluso desde la cárcel, pues el trabajo, justamente para cubrir incluso los costos del mantenimiento y las indemnizaciones y el apoyo a las familias, porque el tema carcelario es muy grave, no solamente para quien está preso, sino el entorno de su familia, sus hijos, su esposa, sus tíos, y todo eso afecta al entorno familiar y tiene un impacto también muy profundo. Pero cuando nosotros incorporamos el trabajo como una forma de, primeramente, cubrir los costos de manutención y los costos de tener a estos presos en estos establecimientos, eso va a permitir que, de alguna manera, en primer lugar, ellos se dignifiquen a través del trabajo. Además, lo que necesitamos hacer es efectivamente construir más cárceles y eso tiene que hacerse quieras o no, pero eso también va a activar la economía porque la construcción, sea de cárceles, escuelas, viviendas, infraestructura básica de agua, desagüe, electricidad, con el concurso del sector privado bajo la modalidad que nosotros llamamos obras por impuestos o asociaciones público-privadas, permitiría también dinamizar la economía y atenuar este problema carcelario que lamentablemente afecta a muchísimos peruanos. Hay algunas regiones abandonadas en el Perú. Por ejemplo, Tumbes es una de ellas. Puerto Maldonado, Madre de Dios. Madre de Dios tiene un solo congresista en este momento y se dice que al tener una sola representación es muy poco lo que pueden hacer, sobre todo cuando los congresistas debaten el presupuesto. ¿Qué podría hacer Pedro Moreno por Madre de Dios y por Tumbes? Tumbes es frontera con Ecuador, como sabemos, pero parece un lugar muy, muy pobre. Cuando cruza la frontera, Ecuador está mucho, mucho más avanzado, ¿no? Se nota mucho la inseguridad ciudadana en Tumbes. ¿Qué podríamos hacer por ellos? Bueno, empecemos por el sur, por Madre de Dios. Madre de Dios tiene un potencial extraordinario, entre otras cosas, para la reforestación. La reforestación es una de las herramientas más poderosas, en primer lugar, para combatir el calentamiento global. Nosotros podemos recibir recursos incluso por la venta de bonos de carbono. En segundo lugar, podemos permitir que la reforestación genere una industria que nos permita competir e incluso sobrepasar a Chile. Chile, un país de desiertos, tiene la industria maderera, gracias al programa de reforestación que ellos emprendieron hace unas décadas, un recurso formidable para el términos de la exportación. Nosotros podemos definitivamente sobrepasar a Chile con un programa muy bien estructurado de reforestación. La agroexportación de la castaña. La castaña es uno de los bienes más preciados como antioxidante y como alimento en muchísimas partes del mundo. Y solo menciono la castaña porque hay un conjunto de productos, de frutos nativos que podrían inclusive industrializarse. La minería ilegal está presente lamentablemente destrozando la Amazonía y las zonas protegidas de Madre de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a buscar que este problema se vuelva en una alternativa de solución? En primer lugar, haciendo que la minería ilegal se diferencie de la minería informal. No es lo mismo minería ilegal que minería informal. Y para ello nosotros tenemos que establecer procesadoras en las que exista un seguimiento y una certificación de de dónde proviene ese oro. En segundo lugar, con presencia del Banco de la Nación. En tercer lugar, con asesoría jurídica. Cuarto, con apoyo técnico para que la huella ambiental se minimice. Quinto, inclusive con la presencia del Banco Central de Reserva. Es paradójico que en el caso de Madre de Dios, nosotros tengamos que Bolivia aparece con reservas de oro cuando no existe producción minera en Bolivia. Es decir, el oro peruano va a parar a las reservas del Banco Central de Bolivia. Eso pues no puede seguir.
nosotros estableceremos un sistema en el cual sea muy fácil incorporar a esa minería, sobre todo a la pequeña y mediana minería, a la formalidad, con un mecanismo transparente, realista, cobrándoles los impuestos, no asfixiándolos, de manera que ellos puedan trabajar con la gran minería de manera armoniosa, inclusive con la actividad agrícola. Eso de que la actividad minera es incompatible con la agricultura es un cuento que lamentablemente no es cierto, porque la minería ha convivido con la agricultura incluso desde la época precolombina. Y hoy en muchísimos lugares del Perú, la minería puede dar solución a muchísimos problemas porque la minería ilegal trae consigo tráfico de personas, blanqueo de dinero y una serie de problemas sociales que afectan a muchísimas familias. Y todo eso lo vamos a convertir en una oportunidad para que la pequeña y mediana minería se incorpore a la formalidad, pagando impuestos, dejando una huella ambiental mínima, inclusive como funcionó desde la época en que existía el Banco Minero. Gran parte de la minería de hace 30, 40 años surgió gracias al entorno que proveía el Banco Minero. Y ya yéndonos al norte del Perú, a Tumbes, nosotros tenemos que pensar efectivamente en el maravilloso potencial turístico que tenemos en las playas del norte. Para eso nosotros estamos contemplando la llegada de 3 grandes puertos al Perú, en el norte Bayóvar, en el centro Chancay y en el sur Corí. Y a través de Bayóvar, por darles un ejemplo, nosotros vamos a establecer un encadenamiento de puertos más pequeños que van a permitir que el cabotaje haga que la carga y los pasajeros puedan transportarse por el mar. ¿Y a qué me refiero concretamente? Hoy en el mundo ya existen cruceros que transportan alrededor de 65,000 personas. Hay cruceros que están ya fabricándose para transportar 100,000 personas. Si nosotros aprovechamos el potencial turístico de Tumbes y lo amarramos al potencial turístico de Cajamarca y al potencial turístico que tenemos en la selva peruana, nosotros podemos llevar una ingente cantidad de turistas que harán que Tumbes pueda salir adelante gracias a la inversión privada, que hará que Tumbes y ese maravilloso entorno de los manglares, ese maravilloso mar donde existen playas paradisíacas, pueda volcarse al resto del mundo. Y yo te menciono Tumbes solamente porque Tumbes es quizás el lugar donde comienza el Perú al norte, pero tenemos propuestas para todos los departamentos del Perú. Es bueno porque, como tú sabes, muchos departamentos sufren. Cajamarca tiene extrema pobreza. Amazonas tiene un aeropuerto muy, muy viejo que solamente le permite tener 2 Y vuelos. paradójicamente estaba el proyecto Conga, que nos hubiera permitido convertir a Cajamarca en el departamento más próspero y rico, porque tenía una de las minas más ricas del mundo, ¿no? Y está el Correcto. corredor del cobre en el norte, que todavía con la transformación digital podría explotarse y aprovechar justamente el auge de los precios de los minerales, que están muy, muy altos todavía. Correcto. Uno de los problemas que escucho mucho, que le pasa a muchas administraciones, es llegan algunos y quieren proponer una idea, el Ejecutivo propone una idea muy buena que beneficia a todos los peruanos, pero el Congreso está tan fraccionado que el Congreso comienza a negociar los votos. Es decir, tu idea es muy buena, le favorece a todo el Perú, pero hay intereses por el fraccionamiento que tiene el Congreso, que piden los intereses de algunos que son dueños de universidades, otros que son dueños de otros grupos, que no lo dejan al presidente gobernar porque quieren canjear los votos. ¿Cómo haría Perú moderno si es que vamos a tener más fraccionamiento en el Congreso, porque al parecer va a ser así? ¿Cómo podrían gobernar? Porque es algo que le ha pasado a tanto a Bukele, a Milei y a otros líderes mundiales. Les pasa esto, no es algo nada nuevo lo que estoy hablando. Tú tienes mucha capacidad, vienes de Harvard, eres joven y eso es algo positivo, tienes experiencia internacional, sabes cómo el mercado mundial piensa, sabes lo que Perú puede llegar con el potencial que tiene, pero el Congreso siempre, por los últimos años ha sido un problema y actualmente ahorita este Congreso está en crisis con esto de lo que salió de la prostitución, ya que eso, wow, no se veía en otros lugares, como que Perú siempre era el escándalo internacional, que eso es lamentable, pero eso es otro tema. ¿Cómo podrías ligar esto? Bueno,
hay que buscar una alianza con las fuerzas que comulgan con esa visión de país. Querramos o no, en el Congreso tenemos que unirnos las fuerzas que creemos en la libertad, la democracia y el progreso del país sobre la base de las ideas que funcionan. Esto es fundamental. En el mediano y largo plazo hay que emprender, yo creo, una reforma para que la formación del Congreso no sea en la primera vuelta, sino ya en la segunda vuelta de las elecciones. Eso permitiría que una vez elegido el gobierno, las fuerzas políticas se aglutinen en torno a quien ha ganado el Ejecutivo. De esa forma tendríamos, creo yo, una mayor estabilidad en el Congreso. Ahora, por otro lado, hoy vamos a tener, después de muchos años, dos cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Y esto yo creo que, a pesar de que no es una idea que tenga la acogida de la mayoría de los peruanos, podrá permitir que la calidad de las leyes sea mucho mejor, porque va a haber una Cámara que va a reflexionar con mayor experiencia. Ahora, el aumentar una cámara más no necesariamente significa una ampliación del presupuesto. Yo creo que urgentemente tiene que hacerse una reducción de todo el aparato estatal, empezando por el aparato estatal del Poder Legislativo. Definitivamente es inadmisible la cantidad de empleados que han entrado sobre la base del amiguismo, el tarjetazo, la recomendación. Todo eso tiene que reducirse drásticamente para que los empleados del Congreso sean gente preparada, gente con personal realmente que conoce los temas de políticas públicas, de manera que los proyectos de ley tengan también una mejor calidad y estén al servicio del país. Es más, yo creo que uno de los grandes retos del Parlamento va a ser desregular. Hay una sobreregulación extremadamente compleja, contradictoria, que incita a la tramitología. Lo que hay que hacer es derogar para que las leyes sean simples, fáciles y sobre todo se puedan cumplir. Entiendo, entiendo. Se nos acaba el tiempo. Antes de terminar, quisiera preguntarte, y muchos de los que están acá seguro se van a preguntar, para los que quieren apoyar, que van a ser muchos, a Pedro Guevara, ¿cómo pueden hacer? ¿Tienes una página web donde la gente se puede inscribir, pueden ubicarte, pueden hacer una donación a la campaña, mayor información, contactarte? Danos información dónde queda Perú Moderno, dónde la gente se puede contactar. Bueno, por ahora, Perú Moderno tiene una página web, pero para definir mi candidatura, todos los candidatos en todos los partidos somos precandidatos, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido que tienen que haber elecciones primarias para saber quién va a ser el candidato oficial del partido. En ese sentido, quienes quisieran apoyarme lo pueden hacer tomando contacto con la página www.pedroguevara.pe. Esta es la página web que la pongo acá delante de tu pantalla. Esta página permite, que estamos recién constituyéndola, permite tomar contacto con nosotros. Ahora, en los próximos días esperamos, va a salir una nueva ley de partidos, una nueva ley que permite que las entidades jurídicas y las empresas puedan hacer contribuciones a los partidos. Esta ley ya ha sido aprobada en segunda votación en el Congreso del Perú y esperamos que la presidenta Dina Boluarte la apruebe en unos días más. Esto va a hacer posible que las empresas, las entidades jurídicas, además de las personas, puedan hacer una contribución de 1.030.000 soles cada año. Es más, inclusive pueden hacer una contribución mayor si es que la distribuyen en varios partidos. Eso está a punto de salir adelante en las próximas semanas. Y quienes quieran enterarse de mi campaña pueden recurrir a esta página web que está en la pantalla, www.pedroguevara.pe. Muy bien, www.pedroguevara.pe. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Hemos tocado muchos temas importantes y relevantes del Perú, y sé que a muchos les va a gustar esta entrevista. Muchas gracias y espero hacer otra segunda entrevista también más adelante. Mucha suerte, muchas bendiciones, éxitos. Sé que el Perú necesita personas líderes como tú, es importante. Todos esperamos un gran cambio positivo. Muchas gracias. Gracias a ti, José, siempre extrañándote.
y es para nosotros los peruanos un orgullo saber que un peruano ha logrado los éxitos que tú vienes logrando con el Partido Republicano. ¡Viva el Perú! Muchas gracias, viva el Perú. Muchas gracias, eso es todo por ahora y por favor no se olviden de suscribirse al canal, tocar la campanita y muchas gracias.